Eh, Bien, hola. Eh, Esta vez nos toca hablar de Kant. Academia. Y pues empecemos con el video. Bien. Ok. Bien. Esta vez nos toca, pues, como les decía, hablar de Kant. Y para empezar, para entrar en materia, pues es necesario, considero que es necesario decir que lo que es la filosofía clásica, el dudar de todo, el preguntarse el porqué de las cosas, está volviendo a tomar fuerza, o bueno, ha estado viniendo a tomar fuerza, eh, y se está expandiendo el pensamiento de la filosofía. ¿Y para qué está sirviendo todo esto? Pues básicamente está sirviendo para que nosotros mismos bueno, les comentaba, eh, esto está sirviendo básicamente para apropiarnos de nuestras ideas. Sí, suena un poco tonto, pero es así. Es apropiarnos de nuestros propios pensamientos al pensarnos como individuo, como sujeto. Y bueno, al pensar nuestras ideas, pues es como dibujar o hacer alguna cosa creativa, o sea, emanciparnos para dar pie a lo que es la respuesta a la pregunta de, del, del cuestionamiento completo. Y dependiendo de nuestra versión de las cosas, podría decirse, o respuesta o realidad, es que utilizamos lo que les dije, una manera creativa, o sea, emanciparnos para pues sacar a luz nuestras ideas. Y bueno, entremos en materia, ¿bien? Kant empieza con una filosofía o una idea, como les decía, de lo que es la ética, ¿bien? Recordemos que pues Kant es alemán y bueno, él viene de una época en la que se les conocía a la gente de Europa, o bueno, un pensamiento que se dio en Europa, que en el siglo XVI, XVII y casi XVIII, que fue los iluminados, y pues Kant podría decirse que era uno de estos iluminados, porque pasaba pensando en bueno, básicamente se la pensaba pasando en qué define a la ética, qué es la ética. Normalmente nosotros asociamos la ética con
el bien, el mal, dependiendo de lo que nosotros percibamos con estas palabras. Bien puede ser que una persona se porte bien, que sea caso, que sea como un borrego, por decirlo así, ¿sí? Que siga lo que los demás le dicen, por decirlo de alguna manera, o que no ofenda o lastime a nadie. Eso podría ser lo que entendamos por bien. Y lo que entendamos por mal, pues obviamente es lo contrario a lo anteriormente dicho, ¿bien? Entonces, eh, pero realmente la ética no, no es, bueno, realmente no está tan alejada de lo que he dicho, del bien y el mal, pero es mejor pensar a la ética como otra rama de la filosofía, ¿bien? Se puede decir que la ética tiene dos grandes ramas, ¿bien? Lo que no, o sea, lo que lo que les acabé de decir, el bien y el mal, es la ética como fundamento de la felicidad. Bien, de alguna manera la felicidad, la ética como fundamento de la felicidad, encierra lo que es el bien y el mal. Bien, y la otra línea es la ética como fundamento del deber. Bien, el fundamento del deber de ejemplo, o sea, no es como esas típicas frases de ser y no ser. No, es el deber, lo que el sujeto debe hacer de acuerdo a nuestras ideas. Bien, entonces, aquí viene, bueno, Kant, su filosofía se refiere a esto, al deber. Bien, Kant defiende la idea de que la ética tiene que ver con el deber. Bien, pero Kant cambia la pregunta entonces, ya no es qué es la ética, sino teniendo en cuenta que hablamos del deber, la pregunta sería, ¿qué define nuestras acciones? ¿Qué define que yo coja mi guitarra e interprete una pieza musical? ¿Qué define que yo haga eso? Pues la respuesta es sencilla. Bien, nosotros actuamos de forma en que seamos dueños de nuestro propio universo. Bien, universo lo podemos interpretar como pensamientos, acciones, ideas creadas por nosotros, bien, tanto por ti, por mí. Tú eres dueño de tus propias ideas y yo soy propio de mis propias ideas. Vuelvo al inicio, esto puede sonar estúpido de alguna manera. Es como decir que las flores crecen en un jardín. Pero, ¿por qué? ¿Por qué eres dueño de tus ideas? ¿Por qué? El por qué abre un sinfín de preguntas. Y Kant eligió al sujeto y lo relacionó con la ética del deber. Entonces, cuando nos referimos a universo, nos referimos a nosotros mismos. Si yo digo mi universo, me refiero a mí mismo como individuo. ¿Bien? A eso se refiere con ser dueño de nuestro propio universo. Bien. Bien, entonces, hay algo que no les he comentado de Kant. Bueno, ya dijimos que es alemán. Pero él viene con... bueno, teniendo en cuenta que Kant es de la época de el siglo XVI, siglo XVII, perdón, siglo XVII y XVIII casi. Bueno, ambos sabemos que pues, fue la época de la Ilustración, de los Iluminados, de los Ilustrados.
Y bueno, él vivía con su familia bajo una religión, o bueno, idealismo, por decirlo así, y era que ellos tenían ese idealismo de el pietismo, ¿bien? El pietismo es un movimiento teológico, conceptual, del pensamiento y religioso de raíz luterana, pues, que se dio en estos siglos 17 y 18, y él decidió fue dejar a un lado la religión, el ideal, o bueno, este ideal, y decidió profundizarse en los pensamientos filosóficos, los pensamientos del porqué de las cosas, volvemos y decimos, o sea, él volvió al principio de la filosofía, el porqué, pero él orientó esta pregunta al individuo. Bien, incluso se puede considerar que Kant es uno de los padres de la filosofía, porque él, teniendo en cuenta esto de el deber, él siempre, han habido historias de él, y en una de estas historias se dice que Kant a las 3 de la tarde, ni una hora más, ni una hora menos, ni un segundo, siempre a las 3 de la tarde pasaba por el parque, por el centro de la ciudad. Y bueno, ¿y qué? Es que este muchacho está cansón. ¿Y qué? Y entonces el reloj de del lugar donde él paseaba se descompuso y esperaron a que Kant pasara para poner el reloj a las 3 de la tarde. Eso demuestra que él era tan riguroso, incluso con su propio tiempo, porque él sentía que era lo que él debía hacer. ¿Por qué? Porque él era dueño de su propio universo, de él mismo. Y por eso mismo, él era tan riguroso, incluso en lo más mínimo e irrelevante, y a la vez relevante, como lo es el tiempo. A las 3 de la tarde, ¿bien? Incluso dentro de estas historias se puede encontrar una frase de él que dice: no hace falta salir de mi habitación para conocer el universo. Entendemos que el universo somos nosotros. Y yo no necesito tener que estar allá afuera soportando el frío de la noche o el calor del día para explorar el universo. Porque si me conozco a mí mismo, puedo viajar a cualquier lugar. Porque tengo mis ideas. Porque tengo mi razón para idear, crear, innovarme a mí mismo con mi creatividad para expresar mis ideas, emanciparme, empoderarme a mí mismo para las ideas, para viajar al lugar que se me dé la gana, como ser un pintor, por ejemplo. Pinto el lugar que viene de acá. Bien, aunque las ideas, hay que recordar que son como las leyes, bien, las leyes que nos rigen a nosotros mismos. Hay un límite, bien, un límite del ser humano. Bien, ya conocemos que el ser humano no puede conocer el conocimiento absoluto, es imposible. O bueno, no es imposible, pero es bastante complicado. Kant responde a la pregunta de qué es el ser humano, y de tanto pensarlo y meditarlo, de darle vueltas al asunto, responde: los seres humanos compartimos una estructura determinante, a priori, bien, desde la que construimos el sentido de las cosas.
Bien, es decir, al ser todos de la misma raza o de la misma especie, existe la posibilidad de determinar el sentido de las cosas del mismo modo. Es decir, en pocas palabras se podría resumir que la filosofía kantiana es... Sí, se podría resumir en una breve palabra, frase, que dice, las cosas no son lo que son, sino lo que somos. Nosotros le damos el sentido a las cosas. Las cosas, como el celular, no le dan sentido a nosotros, a nuestras preguntas. Lo que es una proyección del ser humano a partir de una estructura previa con la que venimos, nacemos y vamos construyendo las ideas con las que venimos de la sociedad, ¿vale? Y con nuestras propias ideas también. De esa manera conformamos la realidad a partir también de las hipótesis que creamos para innovar. Y bueno, estas hipótesis también crean la conciencia moral que nace también a partir del querer sobrepasar el límite humano, el límite de nuestras ideas, de nuestra creatividad como humanos, ¿bien? ¿Qué es la voz de la conciencia? Lo que conocemos como esas vocecitas o que están originadas a partir de nuestro conocimiento previo del bien o el mal, que nos dicen qué hacer y qué no hacer, el deber, ¿bien? Entonces la conciencia de la moral Kant la asocia con la conciencia del deber, y que la conciencia del deber es ir en contra de la naturaleza. Las leyes morales no tienen nada que ver con la naturaleza. Y si hablamos de naturaleza, ejemplo, mi perro que estaba allá sentado. Y básicamente es eso. Al final, nosotros como sujeto o como individuo tenemos la libertad de actuar de manera ética o de manera razonable, dejando a un lado la naturaleza, y también tenemos la opción de actuar como, con la naturaleza, actuar por nuestros instintos. La filosofía de Kant la veremos más a fondo en el próximo capítulo. Gracias. Recordemos que frente a cada acción en la vida social debemos pensarnos como individuos, como humanos, y de esta manera utilizar la razón, o mejor dicho, el deber que tenemos. Recordemos que somos humanos y no somos animales. Tenemos uso de la razón y de la conciencia.